Hola hermanos, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a resolver una duda que ha tenido la gente, que es si podemos celebrar las posadas o de dónde vienen. Y bueno, aquí les presento a mi papá que nos va a ayudar a resolver. Hola Julio, ¿qué tal hermanos? Buenas tardes, noches, días o donde quiera, a la hora que sea que nos vean. Les mandamos un saludo y dime Julio, a ver qué. Ahora, ¿qué traes? ¿Qué duda tienes? Pues mi duda es de que si podemos celebrar las posadas. Las posadas, las famosas posadas, ¿verdad? Ajá. Pues como dice la palabra de Dios, que Dios nos dio la libertad de escoger, pero nada más que no todo nos conviene, ¿no? Y entonces lo importante aquí es que todas las festividades que hagamos o lo que sea, tenemos que basarnos nosotros en la palabra de Dios, nosotros como hijos de Dios. Entonces lo de las posadas se puede decir que no es bíblico, sino es una tradición o una costumbre que hay nada más, pues. Uh-huh. Pero yo me acuerdo cuando crecí, pues nosotros íbamos a la iglesia católica, ¿no? Que es donde a donde más se festeja eso, porque pues yo sí lo llegué a festejar cuando era de tu edad, y me acuerdo que allí en la iglesia católica sacábamos la imagen de José, de María y de Jesús, que iban a pedir posada según, y ya después ahí se hacían las fiestas y la gente fumando y tomando, y pues lo que se acostumbra en el mundo, ¿no? Cuando no conoces a Dios, pues tienes todas estas prácticas. Pero ahora nosotros como hijos de Dios y los hermanos que nos escuchan también, entonces ya no podemos estar en esas festividades del mundo, ¿no? Entonces en este caso, hablando en específico, lo de las posadas, porque las posadas nada más es una tradición o un engaño que surgió, porque yo me acuerdo que a mí, bueno, cuando yo tenía tu edad, uh-huh, me enseñaron que las posadas era algo de la Biblia, pues, que porque supuestamente que María y José, que ellos pidieron posadas, y entonces que habían lugares o casas donde no los dejaban hospedarse, y que por eso ellos que tenían que pedir posadas, pues, o sea que iban de una casa tras otra y anduvieron pidiendo posada. Eso fue lo que a mí me enseñaron en la iglesia católica, porque yo participé ahí en la iglesia como desde los 5 o 6 años. Yo cantaba ahí, yo tocaba la guitarra, uh-huh, y ahí mis papás también pues servían en la iglesia católica, ¿no? Entonces yo conocí mucho del ambiente ahí. Entonces pero ahora que ya Dios nos abrió los ojos, sabemos que la tradición de las famosas posadas no es bíblico, pues, o sea, es una mentira que nos enseñan dentro de la religión. Si nos basamos en la palabra de Dios, te voy a invitar. Ahí es en Lucas capítulo 2, en el versículo 1, a ver si lo puedes leer. Dice, a ver qué nos dice ahí. Dice: nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Hasta ahí. A ver, entonces para entender un poquito, lo de las posadas lo sacaron de esta parte, que porque supuestamente dicen que José y María, que caminaron mucho, que a causa del dolor que tenía María, que porque ya iba a dar a luz a Jesús, uh-huh, y que por eso anduvieron pidiendo posada, ¿no? Bueno, que nunca enseñan hacia dónde se dirigía, por qué lo de las posadas, pero aquí la Biblia nos dice lo que leíste. Dice: aconteció en aquellos días que
que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. O sea, esto era una ley, o sea que se hizo una ley en aquellos días. Dice, un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué quiere decir esta palabra? O sea que todo mundo fuera, o sea que tenía que tener un registro la gente, pues como se le puede decir como si fuera la credencial del lector. O sea que se tenía que registrar porque iba a haber un conteo de una población, ¿no? Y lo que sucedió ese día, que en aquellos días María ya estaba embarazada y ya estaba a punto de dar a luz a Jesús cuando Augusto César mandó a hacer esa ley para que se mandara a contar a la gente. Nada más que no era un censo como la que conocemos ahorita, que de repente van y tocan a tu casa, ¿no? Y te preguntan que en esa casa que cuánta gente vive, que cuántos hermanos son, y bla bla bla, ¿no? Y entonces, pero en aquel tiempo tú tenías que ir y te tenías que registrar ahí. Y fue lo que hicieron María y José, que ellos tenían que ir a ese lugar para poder hacer ese registro, pues, que requería la ley en aquel tiempo. Y aquí dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. O sea, cuando surgió esta ley, María estaba embarazada, que es lo que dice aquí, encinta. Dice, y aconteció que estando ellos ahí, o sea, en el lugar a donde se iba a hacer el censo, donde iba a hacer este registro, dice, aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea que le llegó al tiempo a María, o sea que se cumplieron los 9 meses mientras ellos estaban ahí para ser empadronados, para dar a luz a Jesús. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, aquí la palabra mesón es, si lo tradujéramos ahorita, como si fuera un hotel, como un hotel. Y entonces, como era un montón de gente los que se tenían que ir a registrar, me imagino que los hoteles o los mesones que se conocían en aquel tiempo, pues estaban bien llenos. Y entonces cuando José y María fueron ahí al lugar, entonces todo ese lugar ya estaba lleno de gente, de todos los que se habían ido a registrar, y ya no había más lugar para pasar el día o la noche, ¿no? Y entonces ellos ya no tuvieron lugar ahí en el hotel. O sea, si nos está diciendo que ya no había lugar en el mesón, eso quiere decir que ellos fueron a ver si había un lugar, como cuando tú vas en un hotel, ¿no? Ahorita tú ya tienes que hacer la reservación desde días antes, porque si no vas en el hotel y tampoco encuentras lugar. Si vas a la playa, entonces te tienes que dormir a lo mejor en la playa, ¿no? Ahí sí, en la arena, si ya no encuentras lugar. Y fue lo que les sucedió a ellos, pero no estaban pidiendo posadas ni que le dieran chance de quedarse de una casa a otra. Entonces, como es la tradición, ¿no? Y entonces, sino que ellos fueron a ver el mesón en el hotel, para pagar, a ver si había una habitación, pero como ya no hubo, y entonces le vinieron los dolores de parto a María para dar a luz a Jesús, entonces eso fue ahí en el pesebre. Dice que si fuera en este tiempo, sería como en el estacionamiento, porque era donde la gente ponía sus animales, como todos viajaban a bordo de camellos, de caballos, de burros. Y entonces toda la gente que se llegó a registrar ahí, entonces había un lugar donde podían estacionar sus animales, por así decirlo. Es como ahorita vas a alguna parte y hay un lugar de estacionamiento, te estacionas ahí. Y en aquel tiempo también era igual.
los que llevaban burros, camellos, caballos, había un lugar donde los podían estacionar, donde los podían amarrar, ¿no? Y entonces, y allí fue donde nació Jesús, en donde estaban los animales, porque ya no hubo lugar para ellos en el hotel. Y entonces lo que se traduce esto es que la festividad de las posadas, ya nosotros como hijos de Dios, no debemos de seguir esas tradiciones porque es una mentira que nos enseña la religión, igual como la de los Reyes Magos y todas esas cosas, ¿no? Bueno, que ese ya sería otro tema, pero ahorita lo que vamos a aprender es eso de las posadas, de que anduvieron pidiendo posada. María y José nunca pidieron posada. Entonces, si Jesús nació en el pesebre, fue porque no había lugar en el hotel o en el mesón donde se iban a hospedar ellos, a causa de que había mucha multitud de gente que fueron para registrarse, porque había un censo que se mandó a hacer y era pues obligatorio, ¿no? Y entonces José y María pues tenían que cumplir con la ley, y entonces ellos se fueron a registrarse también, y mientras estaban ahí fue cuando dio a luz María. Y otra de las cosas que suceden con las posadas es que la gente pues no sabe ni lo que está festejando, porque nada más vas ahí como borreguito, ¿no? Ahí lo que te están enseñando, pero tú también no investigas, y la mayoría de la gente ahorita pues le sucede eso, ¿no? Que no investiga a ver de dónde viene eso, y si nos basáramos en la historia, que bueno, nos prolongaríamos demasiado, que sería que es una festividad mundana, ¿no? Algunos de los hermanos cristianos dicen que no lo festejan también porque viene de una festividad mundana, y sí tiene razón, porque es una fiesta que se unió, bueno, algunos de los papas, que fue el que unió una festividad que se hacía donde había orgías y toda esa clase de cosas. Ya fue cuando se dijo, pues vamos a hacer una sola fiesta, porque se hacían muchas fiestas que no variaban de día, o sea, casi era los mismos días que se celebraban todas estas fiestas, y a un papa se le ocurrió decir, bueno, vamos a juntar todas esas fiestas y vamos a hacerlo uno solo, vamos a festejarlo el 24, y el 24 se hace la Navidad. Ajá. Y ya fue así como se le festeja a Jesús el 24, pero pues nosotros no festejamos esas fiestas, las mundanas, pero si al Señor, a Jesucristo, se le dio el día 24 para festejar, pues sí se lo podemos festejar nosotros, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, no de acuerdo a lo que piensa el mundo o lo que cree el mundo, ¿no? De cómo se debe de festejar, porque pues antes de conocer a Dios, pues así éramos todos, nada más cuando se hacían estas fiestas, todo el mundo andaba de borracho, fumando, peleando, escuchando a los Tigres del Norte, a la Banda del Recodo, o sea, así era como lo festejábamos antes, pero ya no podemos estar en las mismas nosotros como hijos de Dios. ¿Y cuál era la otra duda que teníamos? Bueno, la otra duda que tenemos es entonces, ¿de qué manera lo podemos festejar? ¿De qué manera podemos festejarlo? Pues ahora ya como si nos vamos a reunir en la casa el día 24 para festejar el nacimiento, porque la palabra Navidad, eso quiere decir nacimiento, o sea, es la palabra original, es natividad, o sea, y de la palabra natividad salió la palabra Navidad, y entonces la palabra significa nacimiento. Entonces, si vamos a festejar la Navidad o el nacimiento de nuestro Salvador, pues debemos de hacerlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que lo más importante debe de ser
que el centro de atención en nuestra mesa, en nuestra reunión con nuestra familia, que sea Jesús, o sea, el día que él nació, ¿no? Sino que vamos a estar hablando de la palabra de Dios, de cómo fue su nacimiento, su muerte, resurrección, y por qué nació, ¿no? Porque ese es el motivo principal de nuestra reunión, porque vino al mundo nuestro Salvador, que es el que nos dio la libertad, porque nosotros estábamos esclavizados en nuestros pecados, en todas las cosas que hicimos antes de conocer a Dios, y Él con la muerte, con su nacimiento primero y después con su muerte, nos vino a libertad de la esclavitud del pecado en el que vivíamos antes. Ajá. Y entonces, si la importancia de su nacimiento es que Él nos vino a dar libertad, entonces ya no podemos volver a como antes, ¿no? De que lo primero que se almacenaba allí en las fiestas eran las botellas de vino, de tequila, de caguamas, de cerveza, de todas las bebidas embriagantes. Pues así lo festejábamos antes. Y entonces, pero Dios nos vino a dar, Jesucristo nos vino a dar libertad de todas esas cosas que nos tenían esclavizadas. Y entonces, y aquí el punto principal sería que el centro de atención sea Jesús, o sea, que sea de lo que vamos a hablar. Si vamos a escuchar música, que sean alabanzas, que sea adoración, y vamos a hacerlo de acuerdo como dice la palabra de Dios. A ver si lo puedes leer ahí, Julio, ahí donde dice, a ver, en el versículo, a ver, aquí donde están los de los pastores, en el capítulo 2, en el versículo 20. Bueno. En el 20, Dice, a ver, pero lo lees en voz alta para sí. que lo... Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahí, hasta ahí. Y ya después de que nació Jesús, se les aparecieron los ángeles ahí a unos pastores que estaban cerca. O sea, de que los ángeles les dieron las buenas noticias, ¿no? De que había nacido el Salvador. Y creo que aquí está, mira, aquí en el versículo 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Había unos pastores que andaban cuidando sus animales ahí en la noche. Dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y lo que nos está diciendo aquí, que los ángeles llegaron ahí, se les aparecieron a los pastores y le dieron las buenas noticias, ¿no? De que había nacido el Salvador. Y ya después que los pastores fueron a ver si era cierto, ¿no? Lo que los ángeles les habían dicho, fueron a ese lugar y vieron al niño que estaba ahí acostado en el pesebre, que estaba envuelto en pañales. Y ya después de que sucedió eso, ellos vieron y le adoraron, dice la Biblia, ¿no? Al niño. Y aquí lo que hay que resaltar también es que aquí nunca dice que hayan adorado a María, ¿no? No. Que es lo que se hace el día de hoy, porque la religión nos cega, pues, o sea, no nos deja ver. Y el único que merece la adoración fue el que murió por nosotros. Y en algunos de los versículos, me parece que está en Marcos, que donde María, ella dijo que ella era sierva del Señor, ¿no? Y cuando el ángel Gabriel le dio la noticia de que iba a tener un hijo, que iba a ser el Hijo de Dios, y que la sombra del Altísimo lo iba a cubrir, y lo que respondió María fue que dijo: he aquí la sierva del Señor. O sea, aquí estoy, ¿no? Y
Pero ella dijo que era una sierva. Ella nunca dijo, he aquí la madre de Dios, porque es lo que el lenguaje que se utiliza en la religión, que María es más que Jesús, pero no, sino que ella dijo, he aquí la sierva de Dios. Y aparte ella dice que Dios es su Salvador. Y ahora nosotros, bueno, cuando estábamos en la religión, nosotros creíamos que María era la que, pues la más importante, ¿no? Porque se le da mucho más importancia a María, la Virgen María, o la Virgen de Guadalupe, como se le conoce, ¿no? Y entonces, y María no tenía por qué estarse apareciendo en ninguna parte, ¿no? Porque ella también, pues necesitaba de una salvación. O sea, ella necesitaba de Jesús también, para poder ser salva a través del hijo que ella iba a tener. Y ella nunca dijo que era la madre de Dios, sino que ella dijo, yo soy una sierva, que se haga conmigo conforme a la palabra que tú has hablado, le dijo al ángel. Y uno de los errores que cometemos también es que le damos adoración a María, ¿no? Y Dios aborrece esas cosas, porque pues María fue una persona como nosotros, que Dios la escogió, y pues así como los profetas también del Antiguo Testamento, o sea, Dios los escogió, pero no porque ellos fueran más que otros, ¿no? Sino Dios les agradó. Dice su palabra, escoger a lo vil, a lo menospreciado, a los que no valíamos nada. Así le agradó Dios escogernos a nosotros, pero no porque fuéramos igual o más arriba que Dios, ¿no? Sino porque nosotros éramos de lo peor. Entonces por eso Dios nos escogió. Y entonces cuando hacemos santo a alguien, ¿no? O cuando le damos la adoración a alguien más, en este caso como a María, que fue igual que nosotros, una persona, porque el único creador de todas las cosas pues es Dios el Padre. Y a través del que tenemos la salvación es a través de su Hijo Jesucristo. Y volviendo a la pregunta, entonces si festejamos la Navidad, entonces ¿cómo lo debemos de festejar? Aquí dice en el versículo 20, que dice, y volvieron los pastores, y después que volvieron los pastores de visitar a Jesús, después de que lo vieron y le adoraron y todo eso, dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. O sea, ellos como volvieron, ya después de que volvieron. Aquí la palabra de Dios no dice que hayan vuelto todos borrachos. Porque si no, pues diría aquí, y volvieron todos bien borrachos, con su cigarro en la mano, fumando y echando el humo por allá. Imagínate, ¿no? Sino entonces, así no es como debemos de festejar entonces, porque antes pues así lo festejábamos, todo el mundo estaba allá afuera fumando y rompiendo la piñata con su caguama en la mano o su vaso de embriagante, ¿no? Y entonces dice, y volvieron los pastores como glorificando y alabando a Dios. Y entonces la manera como debemos de festejar entonces el nacimiento de nuestro Salvador, que es Jesús, es glorificando y alabando a Dios. O sea, eso cómo puede ser. A lo mejor le podemos cantar alabanzas, podemos cantarle pues cántico, ¿no? Y darle las gracias, darle la gloria, como dice aquí. Y dice los pastores glorificando, o sea, eso que es darle la gloria a Él. O sea, ¿qué es gloria? O sea, es un triunfo, ¿no? Que se tiene, o sea, es de decirle que solamente Él es grande, porque Él murió en la cruz, Él murió por nosotros, de estar agradecidos de que nos dio una nueva vida, de que nos da un nuevo amanecer, o sea, por todas las cosas que Dios hace por nosotros, ¿no? Por todo el amor que nos tiene. Y eso es lo que debemos de hacer. Si vamos a estar en la familia reunidos, aquí vamos a tener la cena
para convivir, pero el centro de atención pues debe de ser Jesús. Y la manera como debemos de festejar pues es así. Si vamos a cantar alabanzas, le tenemos que dar las gracias, tenemos que orar y tenemos que hablar de la palabra. Si tenemos invitados que aún no conocen a Dios en la casa, ¿no? Los familiares que aún estén apartados de los caminos, debemos de platicarle de la palabra y darle las nuevas noticias, las nuevas y buenas noticias de que hay un Salvador, que en este tiempo se le festeja al que es nuestro Salvador, el que murió por nosotros. Entonces, pues eso es lo que nos dice la Biblia acerca de cómo festejar y acerca de las posadas, ¿no? De dónde surgió eso, que es una mala interpretación que se le dio en la religión acerca de las posadas, porque las posadas no existen. Y entonces, ¿y cómo debemos de festejar si es que queremos reunirnos? Pues aquí la palabra de Dios nos enseña, Julio. Sí, sí, pues gracias por responderles la pregunta. Ajá, pues gracias a Dios de que nos da su palabra para compartirle a los hermanos que nos escuchan. Y bueno, pues te dejo, Julio. Sí. Gracias, mis hermanos, nos vemos pronto. Sí, gracias. Pues bueno, hermanos, esperemos que hayamos resuelto la duda que hayan tenido. Pues nos vemos hasta la próxima.